Soy madre soltera desde hace 4 años, cuando decidí dejar a mi esposo luego de una serie de episodios que preferiría enterrar para siempre. Desde entonces, mi hijo Damián ha sido mi mundo. Tiene 8 años, es reservado, dulce, pero con una imaginación particular. Desde los 5 ha hablado de un amigo imaginario. Lo que al principio parecía normal, con el tiempo se volvió preocupante. Lo llamaba Duques. Nunca supe por qué ese nombre. A los 6, empezó a hablarle en voz baja, como si Lucas estuviera en la habitación con nosotros. Cuando le preguntaba, me decía que no podía hablar de él. Que si lo hacía, Lucas se molestaría. No le di importancia. Los niños inventan cosas, ¿no? Pero cuando cumplió 7, las cosas escalaron. Una noche, lo encontré durmiendo en el suelo de su cuarto, con las sábanas en forma de tienda, y su cama completamente deshecha. ¿Qué haces ahí, mi amor? Le pregunté. Lucas dice que no debo dormir en la cama hoy, me dijo, con una tranquilidad aterradora. Pensé que era un juego. Lo obligué a dormir en la cama. A la mañana siguiente amaneció con rasguños en los brazos. ¿Qué pasó?, le pregunté asustada. Me castigó por no obedecerlo, respondió. Así. Como si nada. Lo llevé al pediatra, luego a un psicólogo. El diagnóstico fue casi inmediato: trastorno psicótico infantil, posiblemente esquizofrenia. Me derrumbé. ¿Mi pequeño? Con eso, iniciamos terapia, medicación, revisiones semanales. Durante meses no mejoró. Empeoró. Ahora gritaba por las noches. Decía que Lucas lo obligaba a hacer cosas. Cosas como lastimarse. Me decía cosas horribles, que Lucas lo odiaba, que le decía que yo mentía, que quería irse a vivir con él. Yo lloraba en silencio en la cocina, en la ducha, en el auto. Todo parecía desmoronarse. Pero todo cambió la noche en que decidí grabarlo. Esa noche, puse mi teléfono a grabar. Nada profesional, solo abrí la aplicación de notas de voz y lo escondí en su habitación, debajo de su almohada. No esperaba gran cosa. Quizá algún balbuceo, murmuraciones. Pero al revisar la grabación a la mañana siguiente, me congelé. No solo se escuchaban sus palabras, había otra voz. Grave. Susurrante. No era la suya. No podía ser la suya. ¿Vas a decirle?, preguntó una voz masculina, ronca. No, no, por favor, respondió mi hijo, llorando. Entonces ya sabes lo que debes hacer. Lo mismo de siempre, Damián. Pausé. Temblando. El audio seguía. Gritos, golpes. Algo como arañazos. Y un sonido metálico, como una cadena arrastrándose. Lloré escuchando. Vomité en el lavamanos. Y después llamé al psiquiatra. Puede que haya usado una voz fingida. A veces ocurre, me dijo. Con tono clínico, distante. Doctor, no fue él. Esa voz es de un adulto. Y hay sonidos que no tienen sentido. ¿Quiere que internemos a su hijo? Esa palabra, internar, me hizo sentir como una criminal. Como si fallarle como madre se redujera a firmar un papel. Colgué. Esa noche, revisé el audio 50 veces. Aislé los sonidos. Amplié el volumen, y luego vi algo que me heló la sangre. La voz grave no coincidía con ninguna frecuencia vocal de Damián. Mi amiga Sofía, que es sonidista freelance, me ayudó a analizarlo. Lo que me dijo me hizo sudar frío: esa voz está grabada en un canal separado. Como si no viniera del mismo punto que tu hijo. Y hay eco, como si viniera desde dentro de la habitación, pero en otra dirección. No tiene sentido. ¿Crees que lo editó? ¿Que lo manipuló él? ¿Un niño de 8 años haciendo pistas de audio multicanal y añadiendo efectos? Por favor, Clara. Esto no lo hizo un niño. Ahí fue cuando decidí hacerlo. Puse cámaras ocultas en su cuarto. Una en su estantería. Otra en su lámpara de noche. Y una última en el marco del armario, apuntando hacia la cama. Quería pruebas.
Quería que alguien me creyera. Pero lo que grabé esa noche me hizo desear nunca haberlo intentado. La mañana siguiente, apenas Damián salió rumbo a la escuela, me lancé sobre la laptop con las grabaciones. Tenía el estómago revuelto y las manos temblorosas. Algo en mí rogaba no encontrar nada. Pero la Clara real, la que había dormido solo 3 horas por culpa de esa ansiedad devoradora, sabía que algo aparecería. Comencé con la cámara del librero. Damián dormía profundamente a las 2:47 de la mañana cuando de pronto su cuerpo entero se tensó. Se incorporó, con los ojos aún cerrados, y murmuró algo que me hizo detener el video de golpe. Ella está mirando otra vez. Retrocedí. Reproduje. Ajusté el volumen. Lo dijo claramente. Luego giró la cabeza lentamente, hacia la cámara. No como quien detecta algo, sino como si supiera exactamente dónde estaba. Como si le estuviera mirando a mí. Casi cierro la laptop ahí mismo. Pero no podía detenerme. En la cámara del armario, la que tenía el mejor ángulo, algo me hizo dar un respingo. A las 3:06 de la mañana el armario se abrió solo. Y no fue el típico puerta mal cerrada. No. Se abrió lentamente, y de adentro salió una figura. Una silueta humana. No se distinguía rostro, solo una forma oscura, desproporcionada. No tocó el suelo. Flotaba, se detuvo a los pies de mi hijo. Y ahí, se quedó mirándolo. Damián, sin abrir los ojos, dijo, no hoy. Mamá está escuchando. Y la figura, se desvaneció. Como si se tragara a sí misma. Yo no soy creyente. No creo en fantasmas. Pero juro que sentí la sangre bajar a mis pies. Era como si mi hijo supiera que yo estaba del otro lado de la cámara. Que todo esto era parte de un juego, uno en el que yo no entendía ni la mitad de las reglas. Sofía vino corriendo apenas le mandé el archivo. Y lo primero que me dijo fue, Clara, no hay rastro de edición. Y esa figura, no está registrada en las líneas térmicas. No emitía calor. ¿Cómo que no? Se ve perfectamente. Sí, se ve, pero no existe físicamente. No hay peso, no hay sombra. No es un humano. No es un objeto. Técnicamente, no hay nada allí. Pasamos horas revisando. Y entonces, encontramos lo peor. Una sombra apareció en el espejo del armario, justo antes de que la figura emergiera. Pero el espejo ya no estaba en la habitación. Lo había quitado hacía semanas, cuando Damián empezó a decir que alguien lo imitaba mal desde ahí. Me quedé helada. Sofía, si el espejo ya no está, ¿cómo puede reflejar algo? Ella me miró y dijo, sin bromear, no lo sé. Pero esa imagen no debería existir. Apreté los dientes. No era momento de dudar. Así que, al día siguiente, fui directo al pediatra de Damián. Le mostré los audios. Le mostré los videos. ¿Y sabes qué hizo? Llamó a seguridad. Me trataron como si estuviera loca. Me echaron. Amenazaron con denunciarme por hostigamiento profesional. Y ahí supe que esto iba mucho más allá. Lo siguiente que hice fue un error. Uno enorme. Pero tenía que saber. Tenía que preguntarle directamente a Damián. Esa noche, en la cena, me armé de valor, cariño. ¿Quién es el que te habla por las noches? Damián bajó la cuchara. Me miró con una mezcla entre tristeza y miedo. No debería decírtelo, mamá. Él escucha todo. Y ahora. También te está mirando a ti. Lo dijo tan tranquilo. Como si fuera una verdad que ya había asumido, como si fuera tarde para hacer algo. Y entonces, esa misma noche, la grabación captó algo nuevo. Algo real. La cámara esa noche grabó algo que jamás podré borrar de mi cabeza. A las 2:13 de la mañana Damián volvió a incorporarse en la cama. Pero esta vez no habló solo. En el video, se escucha claramente otra voz. Una voz grave, rasposa, no humana. Decía, ¿listo para jugar el siguiente juego, Damián? Y él respondía, no sin las reglas, como me enseñaste.
Lo repitió como si fuera un ritual. Como si llevaran haciéndolo por semanas, tal vez meses. La figura apareció de nuevo. Pero ahora traía algo en la mano, parecía un sobre. Y mientras se acercaba, Damián repetía, las reglas. Las reglas primero, siempre lo dijiste. Fue ahí cuando se me vino el escalofrío más grande de mi vida. Porque la figura se detuvo. Y con la misma voz inhumana, dijo, tu madre rompió el ciclo. No debió grabar nada. Ahora el juego cambia. Y de repente desapareció. No flotó. No se fue. Simplemente dejó de estar. Corrí al cuarto en ese momento, como una madre desesperada. Mi hijo dormía. Pero, había algo raro. En su cama, había un sobre viejo. Marrón, húmedo, como sacado de una tumba. Temblando, lo abrí. Dentro había, fotos. Fotos de un niño. Uno que se parecía a Damián. Pero no era Damián. Estaban fechadas, 1983. El niño tenía moretones. En otra, lo amarraban con correas. Y en una, estaba con un adulto, mi abuelo. Y esa fue la explosión. Mi abuelo. Es militar. El mismo que crió a mamá con mano de hierro. El mismo que, según ella, le prohibía hablar durante la cena y le hacía recitar el himno nacional antes de dormir. La última foto era aún peor. El niño del 83 estaba en una habitación, con un espejo idéntico al que yo le quité a Damián. Un espejo que yo recordaba de la casa vieja de mi madre. Corrí al armario. Revisé viejas cajas. Y ahí lo encontré, un cuaderno con las iniciales RL. Mi madre nunca quiso hablar de su infancia. Pero ese cuaderno, era una bomba. Páginas escritas con desesperación. Dibujos repetidos de una figura sin rostro. Mensajes crípticos, él elige a uno cada generación. El juego es con reglas. Romperlas trae consecuencias. Mamá no lo escuchó. Ahora solo yo quedo. Era la letra de una niña. La de mi madre. Me temblaban las manos. Llamé a Sofía. Llorando. Le mostré las fotos, el cuaderno, todo. Clara, me dijo, esto no es esquizofrenia. Es un ritual hereditario. Psicológico, quizás, pero con una construcción sistemática. Tu familia ha vivido con esto por generaciones. ¿Y por qué a Damián? Porque tú no rompiste con la historia. Lo trajiste contigo. Ella tenía razón. Mi madre jamás quiso que yo volviera a esa casa vieja. Pero cuando murió, la vendí y me traje muchas cosas. Incluido ese espejo. Ese maldito espejo que había permanecido años guardado. Hasta que Damián nació, y lo puse sin pensarlo en su habitación. Esto no es sobrenatural, dijo Sofía. Es una maldición que alguien inventó y mantuvo viva. Con símbolos. Con sugestión. Quizás con drogas. Quizás con psicología profunda. ¿Y sabes lo que más me rompió? Que al revisar el reverso del espejo, encontré un compartimiento secreto. Dentro había cápsulas vencidas. Pastillas. Y un frasco con una inscripción apenas legible, lúcido y ritual. Le mandé las fotos a un amigo forense que me debía un favor. Esa noche me respondió por mensaje, Clara, esto no es medicamento legal. Es un cóctel para inducir sueños lúcidos. Pero mal dosificado, puede provocar alucinaciones conscientes. Y entonces entendí. No es que mi hijo hablara solo, es que lo estaban entrenando para hablar con alguien que ya le habían metido en la cabeza. Alguien que yo también conocí, en mi infancia, pero que bloqueé. O quizás, nunca me dejaron recordar. Y justo cuando pensé que había llegado al fondo, alguien tocó la puerta. Era un hombre de traje. Alto. Pelo blanco. Sonrió y dijo, ¿Clara León? Soy del Instituto Familiar RL. Necesitamos hablar sobre Damián y sobre usted. Aquel hombre de traje se presentó como Esteban Araoz, supervisor regional del Instituto RL. Dijo que conocía el expediente de mi abuelo, y también los síntomas conductuales de Damián.
Pero lo que más me heló fue cuando agregó: lo bueno es que usted ya empezó a documentar el proceso. Lo que viene será más fácil con su colaboración. ¿Colaboración? No lo dejé entrar. Pero él, sin alterarse, deslizó un sobre bajo la puerta. Usted decidirá, dijo con una sonrisa. Solo recuerde que si se niega, podríamos necesitar hacernos cargo directamente de Damián. Por su seguridad. Perdón, abrí el sobre. Adentro había una carpeta con el logo del instituto, las letras RL dentro de un círculo negro. En ella, informes médicos de Damián, que yo jamás autoricé. Escaneos cerebrales, perfiles psiquiátricos, transcripciones de sus grabaciones nocturnas. También había fotos mías. Entrando a clínicas, saliendo de consultas. Una imagen de Sofía tomada desde lejos. Otra de mi casa, por la noche. Volví a llamar a mi amigo forense. Clara, el Instituto RL fue una organización experimental de la década del 70. Iniciaron como una rama privada de estudio de traumas generacionales y manipulación cognitiva. Se disolvió oficialmente en el 91, pero muchos creen que se reconvirtieron en una red privada, ilegal. ¿Qué hacían exactamente? Condicionaban niños. Con drogas, patrones auditivos, repeticiones nocturnas. El objetivo, crear obediencia inconsciente, lo que ellos llamaban niños ritualizados. Algunos creen que después buscaron usar esto para adoctrinar pequeños desde temprana edad con fines políticos, militares, incluso corporativos. Y ahí me cayó la ficha. Mi abuelo. Mi madre. Ahora yo, y mi hijo. Yo era un eslabón. La casa de mi infancia, los espejos, las canciones nocturnas, todo era parte del mismo programa experimental. Que nunca se detuvo. Que pasó de generación en generación. Llamé a Sofía. Le conté todo. Me dijo que debía ir a la policía. Pero ya lo había hecho antes. ¿Y qué pasó? Lo de siempre, no hay pruebas suficientes, no hay signos de abuso físico, no hay evidencia criminal concreta. Lo que había ahora, era otra cosa. Así que decidimos lo impensado, grabar otra noche más. Pero esta vez, con el cuarto lleno de sensores, y con Sofía observando conmigo desde una cabina improvisada en la sala. Y esa noche, la voz volvió. Pero ahora no estaba sola. En el audio se detectaron dos voces nuevas. Una femenina, suave pero monótona. Y otra que parecía un eco, una distorsión. Transcribimos el diálogo palabra por palabra. Y lo que dijeron me partió el alma. Damián, ¿te dolió cuando mamá rompió el espejo? Sí, pero ella no sabe jugar. ¿Y si jugamos con mamá ahora? No. Ella se va a enojar. No si la hacemos olvidar. Sofía, en shock, miró los datos. Clara, tu hijo no está soñando. Está respondiendo a inputs reales. Hay frecuencias de sonido moduladas en el ambiente, a niveles apenas perceptibles. Esto es tecnología de control cognitivo. Lo están programando. Entonces, lo decidimos. Iríamos a la casa vieja. La casa de mi madre. Donde todo comenzó. Tal vez ahí encontraríamos la fuente de estas transmisiones. El origen. La raíz del mal. Al llegar, notamos algo raro. Aunque llevaba años cerrada, la cerradura estaba nueva. Y al entrar, había signos de movimiento. Papeles ordenados, polvo removido, hasta velas apagadas recientemente. En el sótano, lo encontramos. Un escritorio viejo. Decenas de cuadernos. Cintas de cassette. Y una caja fuerte con el logo RL. Dentro, todo el programa. Manual de instrucciones. Frases para repetir. Canciones. Disfraces. Juguetes rituales. Nombres de niños aptos. Y una lista. Una lista que tenía mi nombre, y el de mi madre. Y el de Damián. Pero más abajo, uno que no esperaba, Sofía Guzmán. ¿Qué? Dije mirándola. Sofía me miró pálida. Clara, yo, también fui parte. Nunca supe qué me hicieron.
Hasta que tú empezaste a contarme lo de Damián. Mi familia también me llevó a sesiones cuando era niña, y recuerdo espejos. Recuerdo voces. Nunca lo conecté. Nos miramos con el alma rota. Todo este tiempo, el instituto había estado moviendo las piezas. Y ahora, iban a por nuestros hijos. Después de encontrar la caja fuerte y la lista, Sofía y yo no dormimos. Decidimos copiar toda la información, escanear, tomar fotos, organizar evidencia. Teníamos lo que parecía un esquema completo de adoctrinamiento infantil encubierto. Fechas. Métodos. Evaluaciones psicológicas. Instrucciones para manipular miedos infantiles. Hasta sugerencias de qué dibujos animados usar como refuerzo visual. Era como leer un manual para destruir la identidad de un niño. Volvimos a casa con los documentos, y sin decirle nada a Damián, empecé a preparar una carpeta digital para enviar todo a varios medios, activistas, contactos legales. Ya no confiaba en la policía. Esto era más grande que ellos. Más viejo. Pero esa noche, mientras cargaba los archivos, la pantalla se puso negra. Solo una línea en blanco apareció: no envíes nada. Tu hijo duerme. Me paralicé. Miré la cámara del portátil. No la encendí. No abrí el mail. No subí ningún archivo. Pero sabían. Sabían que lo iba a hacer. Corrí al cuarto de Damián. Estaba dormido. Sudaba frío, sus labios se movían, pero no decía nada. Sofía lo observó con un estetoscopio, alarmada. Tiene taquicardia, está teniendo una especie de ataque mientras duerme. Le gritamos, lo sacudimos, hasta que gritó: el hombre del traje me dijo que te olvidara. Nos miramos. El mismo hijo de puta que vino a mi puerta. Esteban Araoz. Lo siguiente fue un torbellino. Me puse en contacto con Elisa, una periodista de investigación especializada en cultos encubiertos y abuso institucional. Le envié parte de los archivos por correo físico, bajo nombre falso. Ella aceptó encontrarse conmigo. Había estado siguiendo la pista de una red experimental que usaba supuestos tratamientos psiquiátricos para condicionar niños de alto potencial. Y lo peor, había encontrado otras madres. Una en Oaxaca. Otra en Santa Fe. Una más en Jalisco. Todas con un patrón en común: hijos diagnosticados con trastornos mentales antes de los 7 años. Tratamientos impuestos por el mismo círculo de clínicas. Cambios de comportamiento súbitos y misteriosos. Sueños con espejos. Y la voz de una mujer que les hablaba mientras dormían. Elisa conectó los puntos y nos mostró algo que casi me hace vomitar. Los padres de cada niño también fueron parte del proyecto. Es decir, muchas de nosotras fuimos madres elegidas, adoctrinadas desde niñas para crear hijos obedientes, moldeables, fácilmente manipulables desde el útero. Yo. Sofía. Las demás. No fuimos solo víctimas. Fuimos incubadoras entrenadas. Me sentí sucia. Asqueada. ¿Cuántas de las canciones que le canté a Damián dormido eran parte del protocolo y no simples nanas? ¿Cuántas veces reforcé sin querer lo que me enseñaron a transmitir? Esa noche, prendí fuego. Literal. Volví a la casa de mi madre. Le eché gasolina al sótano entero. A los espejos. A los cassettes. A las fotos. Y cuando vi que todo ardía, me sentí limpia, por 5 minutos. Hasta que alguien golpeó la ventana de mi auto. Era Esteban. No va a cambiar nada, Clara, dijo sin inmutarse. Quemaste una copia. Nosotros tenemos cientos. Tú no eres especial. Solo otra madre con un número. ¿Quieres pelear? Bien. Pero recuerda que tú misma firmaste los formularios en 1996. No entendí. Hasta que me arrojó una carpeta. Dentro, una hoja con mi nombre, mi firma, y el logo RL. Tenía 10 años cuando la firmé. Ellos falsificaron documentos para asegurarse la custodia legal de mis decisiones antes de ser adulta. Y lo peor, la hoja también tenía el nombre de mi madre. Y el de su madre.
Y el de mi bisabuela. 4 generaciones. Todo programado. Todo planeado. Ya no era solo por Damián. Era por romper la cadena. Volví a casa. Y ya no me temblaba la mano. Grabamos una última sesión. Esta vez con la ayuda de Elisa. Llevó micrófonos de espectro completo, herramientas de análisis semántico, y sobre todo, conexión directa con una red segura para subir los datos en tiempo real. Esa noche, cuando la voz regresó, no estaba sola. Ahora éramos nosotras quienes hablábamos. En los audios se cruzaban las instrucciones del protocolo, con respuestas de Damián, pero también con nuestras preguntas. Nuestras afirmaciones. Y su confusión. Hasta que, dijo algo que nos hizo llorar: mamá, quiero que me hables tú. No la otra. Silencio. Luego, un chillido. El audio explotó en estática. La frecuencia murió, Damián despertó, y lloró. Pero no de miedo. De alivio. Días después, Elisa publicó su investigación. No usó mi nombre. Ni el de Damián. Pero el Instituto RL quedó expuesto. Medios alternativos lo retomaron. Algunas clínicas cerraron. 2 psiquiatras fueron detenidos. Y aunque sé que no los detuvimos completamente, al menos, rompimos el ciclo. Hoy, Damián duerme tranquilo. No hay espejos en casa. No hay canciones. Y cuando tiene pesadillas, me pide una historia. Una donde el héroe no es un soldado ni un espía. Sino una mamá que luchó sola contra un monstruo invisible. Y ganó.